tradicional, recordar los siguientes actos, las siguientes actividades que vamos a tener. El próximo viernes 13 de mayo, a las 8, conferencia, los viernes culturales, conferencia y presentación del libro Esclavos Blancos, el Islam y la conquista de Europa, por José Antonio Crespo Francés. Este es un libro de la editorial Actas, de nuestro amigo Luis Valiente, y bueno, trata pues de la irlandización que quieren para Europa y todos bajo el yugo de lo que desde fuera nos mandan. También comentar que el día 21 de mayo se va a ir, ya está en las redes sociales, ya se está anunciando, hay una manifestación, acto político, y luego habrá un concierto, la Revolución por la Revolución Nacional, las Juventudes Falangistas y el SEU. Habrá una manifestación desde la Glorieta de Bilbao a las 8 de la tarde hasta la plaza, a la Glorieta de Chamberí. Y allí en la Glorieta de Chamberí, o en la plaza de Chamberí, será el acto político y luego habrá un concierto, un acto musical, una actuación musical. Recordar también todos los martes la hora del café a las 6:30, en directo, las personas que lo puedan ver en el momento, y si no, ya sabéis que en las redes sociales, en ebooks, en Facebook, lo podéis oír en el momento que sea más oportuno. También recordar que, bueno, pues en junio asistiremos a otro circo de elecciones autonómicas y demás. Y bueno, que sepáis que los falangistas nos vamos a presentar, como siempre, sin fe y sin respeto, para que vean que estamos ahí y que no nos acobardamos y que vamos a estar dando la cara y fastidiando y que vean nuestras papeletas a la única opción patriota y social que hay. Entonces, que sepáis que en las elecciones del 19 de junio va a haber unas papeletas falangistas unidas de Fejons y la Falange. Vamos a empezar con la conferencia de hoy. Como saben ustedes, como sabéis, el título de la conferencia es Marruecos, sus agresiones a España y sus cómplices. El ponente, el coronel José María Manrique García. Vamos a hacer una presentación del coronel. Nació en Burgos en 1949, pasando allí su infancia y su juventud. Está casado y padre de 2 hijos. Como decía, es coronel de artillería diplomado en Estado Mayor, en situación de retirado por edad. Hizo los cursos de periodización de sistemas de dirección de tiro y localización de objetivos, defensa NBQ, nuclear, biológica y química, desactivación de explosivos, gestión logística y dirección de museos militares. Es piloto privado de ala fija y de vuelo sin motor, así como paracaidista deportivo. Algunos de sus destinos fueron unidades en las que estuvo: CIR número 12 del Farral del Bernesga, RAMIX 95 del Ayun, el Regimiento Mixto de Artillería, Regimiento de Lanzacohetes de Campaña Astorga, Grupo Autopropulsado 10º, ATP 10º en el Goloso, Regimientos de Artillería Antiaérea 74 en Jerez y en el número 71 de Getafe y Fuencarral, Academia de Artillería de Fuencarral, Escuela Logística del Ejército de Villaverde. Otro destino en Estado Mayores de la Brigada Acorazada 12 del Goloso, de la Jefatura de Armamento y Material de Artillería de la Dirección de Abastecimiento y Mantenimiento, el Cuartel General del Ejército de Madrid, del Mando Regional, Capitanía General de Madrid, de la Dirección General de la Obra Civil, Estado Mayor y del M, Estado Mayor del Ejército de Madrid. Desde su base en la reserva por edad, en el 2005, a los 55 años, ha dedicado parte de su tiempo a explicar la historia y ha publicado los siguientes libros, nada más y nada menos que 40, ¿verdad? Libritos. No, que gracias por la presentación, pero... Mi coronel, yo... a la sala. Efectivamente. No, pero eso es extensísima, vamos, es muy extensa. Tenemos aquí a una persona, además, que, bueno, coincidimos en 2 cosas.
los dos amamos a nuestra patria, mi coronel, y los dos somos artilleros. Y para mí es un placer estar al lado de... Segovianos de honor. Segovianos de honor, efectivamente. Y además, el campamento del CIR lo hice en el Ferral, y luego mi destino fue en el Tarraca 41, cuando todavía estaba en Segovia. Y tengo buenos recuerdos, y qué caray, pues se nota, los artilleros se nos nota. Así que, como se nos nota, y ha venido a escuchar usted, mi coronel, le vamos a escuchar. Antes se me olvidaba, ha traído el coronel uno de sus libros, que ha escrito tantos, que se llama España, Marruecos y el conflicto del Sáhara. Luego se pondrá a la venta por 17 euros. El coronel lo firmará, lo dedicará, y como digo, ya me callo, mi coronel. Pues muchísimas gracias, de verdad, es... A ver si hago honor a los aplausos y a la sede, además de ustedes. Muchas gracias, buenas tardes. Y paso a desgranar esta conferencia, esta charla, efectivamente, de la vida militar que nos ha tocado, que a la mayoría de la gente de mi promoción, de mi época, enseguida nos han aparcado con eso de la reforma, el rejuvenecimiento, en fin, motivos políticos de fondo y de forma más bien vacíos de sentido, y bueno, pues cada uno ha hecho de su vida lo que ha podido. Yo sí he dedicado tiempo porque entre otras cosas nos echan a la reserva, y no es como a otras profesiones que les dan un finiquito, a los mineros, en fin. Te quedas con menos sueldo, con mucho tiempo y con pocas posibilidades para viajar o para hacer caridad o para lo que sea, hacer política. Entonces, además de esa situación de hacer de la necesidad virtud, en la época que nos ha tocado a todos vivir, que me ha tocado a mí vivir, que he conocido el régimen anterior, he sido oficial de aquellos ejércitos nacionales todavía, ya cada vez menos, y de los actuales. Entonces, a poco que te sales del surco de la vida acelerada, diaria, que nos impone el mundo actual, puede que tengas, o yo he tenido oportunidades de reflexionar y de sacar conclusiones. En el caso del Sáhara, por no alargarnos mucho, de Marruecos, yo estuve destinado allí 3 años, y bueno, pues de alguna forma, como son los primeros, te marca, y era una situación que no fue de guerra, pero era tensa. Muchas veces estábamos desplegados, porque ya Marruecos desde siempre, pero vamos, desde el año 71-72 movía sus piezas, y el Polisario también. Los nativos, que eran españoles con DNI español de la provincia 53, o sea, españoles jurídicamente igual que nosotros, en parte, lógicamente, conocían mucho más su historia, la historia local. Sabían que a finales del siglo XVIII, XIX, sus jefes de tribu habían llegado a un acuerdo con las autoridades españolas para ponerse bajo su protección, y ese gran... No sé si... ¿Empezamos ya con la proyección? Sí. Ese gran territorio era enorme, era pues casi como España. Ocupaba el Sáhara, parte de Mauritania, y bastante, algo así, casi la mitad del Marruecos antiguo. Ya. No sé si se apreciará ahí, porque eso era la entrada, un poco para hacernos una idea de la situación. Y yo estaba hablando ya de que históricamente, a finales del siglo XIX, España recibió de manos de las autoridades locales, de los jefes de tribu locales, ese territorio. Ese territorio que, bueno, luego lo desmenuzaremos, pero al hilo de lo que estamos viendo, si puedes pasar.
ese territorio luego los nativos, decía antes, vieron como España lo iba desgajando de esa autoridad. Primero cedió a Francia en los primeros tratados de 1900 la parte de Mauritania, las minas de Iguil, minas de hierro. Nos arrebató Francia gran parte, luego en 1902 también la parte norte se quedó, la parte norte incluía al norte de Ifni y hasta que hemos conocido como Sáhara. Eso también lo fue desgajando Francia de nuestra autoridad, y a la vez en la zona norte del protectorado, que se estableció en 1912, nos fueron arrebatando también gran parte de ese territorio. Entonces, decía esto al hilo de que los nativos, los españoles nativos del Sáhara, tenían una memoria mucho mayor que nosotros de cómo se había llegado a esa situación, a ser parte de España, y de las debilidades de facto de España, como habían visto sus abuelos, sus padres, que España cedía periódicamente a Francia gran parte de su territorio sin tener en cuenta a ellos. Lo digo un poco por explicar de alguna forma la postura del Polisario, de los nacionalistas, además del influjo del bloque del Este a través de Argelia y demás. Siempre se menciona solo el socialismo soviético argelino presionando hacia el Atlántico, pero no se ve nuestra historia, la que veían ellos, la desconfianza de muchos viejos saharauis que habían notado que España se dejaba quitar o entregaba de buenas parte de esos territorios que ellos buenamente habían dado. En gran medida, y voy saltando un poco el orden que me había impuesto, eso se debe porque a finales del siglo XIX el gobierno español tradicionalmente era liberales progresistas. Los mismos Sagasta y Moret, que habían vendido y traicionado a España en el 98 y habían pasteleado con Estados Unidos aquella entrega disimulada, aquella falsa guerra, son los que se dejan quitar por parte de Francia estos territorios. En ese contexto aterrizamos aquellas promociones y retomo ahora un poco el hilo de mi charla, como la tenía prevista, un poco para seguirla adelante con el guión. Ese Sáhara, ese Marruecos, es el que actualmente vemos. Me decidía, he escrito algunas cosas de Marruecos con anterioridad, pero la situación actual creo que es trascendente. La situación mundial sabemos cómo es, y es de un cambio galopante a peor en todos los sentidos. Pero concretamente la nuestra, la de España, con relación a Marruecos, es para mí aterradora. Estamos viendo cómo, no ya en el siglo XIX, sino en apenas 2 años, en 2020, Estados Unidos, el Estados Unidos de Trump, republicano, derechista, ha cedido, pasando por encima del derecho internacional de las Naciones Unidas, ha reconocido el Sáhara como parte de Marruecos, y lo ha hecho de la mano de Israel. Es decir, el munidor de ese acuerdo es Israel. Fuerza induce a Estados Unidos, a Trump, para que Estados Unidos reconozca el Sáhara como parte de Marruecos, y a su vez Marruecos reconoce al Estado de Israel. Marruecos, cuyo rey es el emir de los creyentes, uno de los supuestos directos descendientes de Mahoma, prácticamente junto con la monarquía saudí, pero la monarquía marroquí es anterior, no mucho, porque son monarquías recientes, hasta el año 56-60 eran sultanes, y
y Marruecos es el garante de la Jerusalén musulmana. O sea, es una autoridad especial religiosa con ámbito no solo nacional en Marruecos, sino en todo el mundo musulmán, y con grandes responsabilidades. Entonces, esa locura que aparentemente es que Marruecos reconozca a Israel se ha producido hace 2 años. Y apenas en época de pandemia y además para mayor indicio. Y en un año hemos visto que las mayores invasiones migratorias se han producido tanto en Canarias como en Ceuta, hace un año, en el 21. Miles, auténticamente miles, una cosa impensable. Son, de hecho, invasiones apenas disimuladas. Eso, si no lo permite, si no lo impulsa Marruecos, no se puede producir. Está clarísimo. Además, alardean de ello. Algún general jefe de la gendarmería, cuando se produjo la de Ceuta, la invasión de Ceuta, dijo públicamente que él había demostrado que Marruecos puede invadir Ceuta cuando quiere. Eso ha sido el año pasado, pero este año hemos visto en Melilla 3/4 de lo mismo. Miles de asaltantes a la valla, sin que la gendarmería marroquí, que no son precisamente una policía democrática de maneras suaves, sino todo lo contrario, lo ha permitido. En eso estamos, y apenas pocos meses después, nuestro presidente ha hecho una carta, un amago diplomático, además sacado de toda forma política en el Congreso y en los modos diplomáticos, con una carta directa, personal, reconociendo que el Sáhara, o al menos diciendo que la vía que propone Marruecos de no hacer el referéndum al que está obligado por la ONU, sino una autonomía, es decir, reconociendo España, por vía de su presidente, que el Sáhara es parte de Marruecos. Esa situación es tremenda, porque no solo es cuestión de fronteras, no solo es cuestión de romanticismo, no solo es cuestión, iba a decir, de geopolítica, que lo es, pero trasciende directamente a nuestra seguridad individual. Están introduciéndose en España muchísimos emigrantes, cambios de costumbres, cambios de seguridad, problemas de salud, pero no solo es eso. Marruecos está produciendo en el Sáhara bienes agrícolas, pesca, minería, petróleo, que está explotando sin ser dueña de ese terreno, y en muchos casos incide directamente en nuestra economía. Esa agricultura, esos tomates que colocan a precio más barato en la Unión Europea, y la Unión Europea lo permite, y además sin fertilizantes y sin medidas sanitarias, y esa pesca que no nos deja hacer en esos caladeros de las aguas Canarias, todo eso incide directamente en nosotros, de una forma tremenda. Y esa situación, estas ilustraciones quieren también pintar un poco la cuestión geoestratégica y de seguridad nacional y de la inmigración. Alguna de esas fotografías se ve una corbeta clase descubierta que España vendió a Marruecos, y ha sido durante muchos años el buque de guerra más poderoso de la Armada marroquí, junto con ahí en la foto solo se ve tres guardacostas norteamericanos en aguas de Canarias, en aguas del Sáhara, supuestamente ayudando a que no se produzcan tragedias de náufragos, de inmigración y demás. O sea, se nos está metiendo Estados Unidos, Marruecos, en nuestras aguas y negándolas, porque es que, como se veía al principio en
imagen anterior, primera, al anexionarse Marruecos por la fuerza y con nuestras bendiciones, desgraciadamente y vergüenza, el territorio del Sáhara, a partir de las costas del Sáhara, que no es suyo, traza los límites de las 200 millas hasta el año 2020, o de las 350 millas, con lo cual esas 350 millas prácticamente deja a Canarias sin aguas territoriales. Sin aguas territoriales quiere decir que nuestros pescadores, pero el petróleo que hay en esos fondos, las tierras raras, de las cuales supuestamente se hacen posteriormente, se extraen minerales para las baterías modernas y demás, todo eso se lo está apropiando. Y esa injerencia de Estados Unidos es tremenda. También hacen maniobras conjuntas con Marruecos, y ahí se veía un B-52, un bombardero norteamericano que vino desde Estados Unidos, aterrizó en Morón, en España, y fue a hacer bombardeos en el Sáhara, escoltado por aviones marroquíes, aviones que no tiene tantos como nosotros, pero el F-16, la versión que tiene, es tan buena o quizá mejor como las nuestras, porque Marruecos, y adelanto ya una pincelada, tiene bula para créditos en Estados Unidos, tiene grandes fiadores como son Arabia Saudí, y tradicionalmente le pagan o le pasan armamento que nosotros no tenemos, o no lo tenemos tan actualizado, puesto que nuestros presupuestos de todo tipo, salvo las cuestiones sociales, son miserables. En ese sentido de geoestrategia o de seguridad nacional, un apunte inicial es que tienen muchísimos más carros que nosotros. Al menos tienen carros como los nuestros, como Leopard, los mismos. Tantos carros ellos como ellos, carros Abrams actualizados, como nosotros Leopard. Pero además tienen 700 más. Nosotros ya no tenemos, salvo los Leopard, ya no tenemos la infantería de marina, ha dado de baja los suyos, es decir, los que hay son los Leopard alemanes, no hay más que eso, 300, 400, estén como estén de mantenimiento, eso no entramos. Pero ellos sí, en parte incluso, no solo carros chinos bastante buenos, o carros rusos del ámbito ruso, otros 300 en total, es que tienen 600 M60, en gran parte nuestros, supuestamente, porque los que Estados Unidos nos colocó en su momento cuando pactó con Rusia, con la URSS, los tratados de armas convencionales y de vaciar los arsenales en Europa y demás, a nosotros nos hicieron vaciarlos y de alguna forma nos hicieron regalárselos a Marruecos. Bueno, una cosa demencial. Pasa, por favor. Estas pinceladas iniciales, daba también ahora, porque quizá lo que más nos llega en estos días es que si Marruecos tiene más armamento, no tiene más armamento. La prensa nacional siempre dice que no, por supuesto, no, y si tiene no es tan bueno como el nuestro, y que en últimos términos sus capacidades de utilizarlo son mucho menores porque tienen menos tecnología, lo cual no es cierto, o al menos no es cierto en la mayoría de los casos. Otro punto puede ser este de la artillería, hablando de aviación, porque la aviación nuestra y la suya son mayor la nuestra, no tan pequeña la suya, pero la suya tiene una defensa antiaérea, el ejército de Marruecos tiene una defensa antiaérea que puede compensar muchísimo esa balanza, en el sentido que Israel le ha vendido, le va a vender como pago a ese reconocimiento como Estado, esos misiles que nos ponen en la televisión, que destruyen a los cohetes de Hamas, son maravillosos, y otros de gran alcance, pero tiene también tantos misiles Hawk, no sé si lo sonará, como nosotros, y van a tener Patriot, y tienen dos tipos de misiles de altas y medias alturas chinos, y tienen artillería autopropulsada
antiaérea, cosa que no tenemos nosotros nada. Es decir, que la situación, ese serpiente de verano que periódicamente sale de que si Marruecos se rearma, la carrera de armamento de Marruecos, es cierta, hay una carrera de armamento y la va ganando claramente Marruecos. La excusa que nos damos, o que nos da la prensa, es que lo hace pensando en Argelia, lo hace pensando en Argelia y en nosotros, sin duda. O sea, eso lo podemos tener clarísimo, porque con Argelia, en fin, podría tener necesidad de un ejército pero la Marina, que está incrementando, y su actuación, ya vemos donde a Argelia no le toca un pelo de una alambrada fronteriza, pero a nosotros nos invade continuamente. Para conocer mejor este vecino nuestro, merece la pena un poco pinceladas de historia, porque el estrecho, siempre dicen, hay algún amigo mío que dice que se comporta como norte, sur, este y oeste, como cámaras de presión. Si la potencia de una nación en el Mediterráneo, Turquía, es muy fuerte, el estrecho sirve de salida y barre hacia el Atlántico. Si Inglaterra es muy fuerte, Inglaterra desde el oeste barre hacia el Mediterráneo. Si los árabes son muy fuertes, pasan hacia el norte, o los cartagineses pasan hacia el norte, o al revés. Entonces, de siempre, desde época romana, no solo cartagineses y demás que han estado en las dos orillas, los romanos llegaron en una parte importante de su historia, a concebir, delimitar la provincia Hispania entre la península y la parte norte de España. Así ha sido. Cuando el Imperio Bizantino ocupa también parte de ese Imperio Romano, también ocupa las dos orillas. Es una unidad, aunque esté separada físicamente por un trozo de más, es una unidad geopolítica. Se entiende además que el que tiene un pie en una orilla quiere pasar a la otra. Entonces, así hay que verlo, esa ha pasado en la historia. Después de la invasión musulmana en el 700, que merece la pena también decirlo, y aquí es bueno, fue una invasión hecha de mano en gran parte de las minorías judías que habían chocado en el Imperio Romano, con los reinos visigodos y demás, pero gran parte de la invasión fue judía. Elemento a tener en cuenta, y no es una leyenda urbana, es una verdad histórica, con lo mal que pueda sonar alguno. Después de la Reconquista, el flujo cristiano de los reinos hispánicos, tanto de Portugal como de España, fue al revés, lógicamente. Querían poner el pie en la otra orilla y se puso en gran medida. En la fachada mediterránea, en la fachada africana mediterránea, España llegó hasta Túnez durante muchos tiempos, con enclaves, al menos negando los puertos a la piratería, y en la costa atlántica, en gran medida, Portugal, que llegó incluso a comprometer a su rey, a su reino, el rey San Sebastián, que murió queriendo conquistar. Pero nosotros también, y esa Santa Cruz de Mar Pequeña estaba en Tarfaya, es el asentamiento español más antiguo en el Mediterráneo. Quedémonos con que lo que pasa en una orilla trasciende a la otra, y es muy difícil tenerlo. El reino de Marruecos, que hemos conocido a partir de los años 70, antes tradicionalmente han sido, bueno, aparte de las grandes dinastías, de los almorávides y demás, 3 sultanatos. En el siglo XVII, poco antes de unificarse, Marruecos más o menos, 1600 finales, eran 3 sultanatos. El de Fez al norte, el de Marrakech en el centro, por decir Marrakech en Marruecos, y en el sur el de Tandán. Y no son uniformes. Las partes ricas fueron ocupadas, las partes económicamente rentables en cuanto a agricultura, en las partes llanas, los valles, no las grandes montañas del Atlas y de nuestro
Marruecos protectorado, fueron ocupadas por los árabes y el resto siguió la población bereber. Entonces hay esa fractura y prácticamente un tercio de la población es árabe procedente de la invasión inicial, otro tercio es bereber y luego hay gran parte de andalusíes que pasaron de la península allí y dos minorías muy importantes de casi el 10% que son los judíos y los negros esclavos o esclavos liberados cogidos del sur de África. En ese contexto, en ese mosaico está Marruecos y hay que verlo también porque ni ha sido un reino siempre, es más, han sido 3 sultanatos, ni cuando nace en 1960, después del protectorado franco-español, nace como reino, sino como sultán. Es bastante reciente y la presencia hispánica y la romana ha estado allí. Entonces, esos tópicos que nos venden, de qué pintamos allí, la frase magistral es de Kissinger, cuando se reúne poco antes de la Marcha Verde con el presidente argelino, de que a España no le interesa, que a Estados Unidos no le interesa nada que España esté en África, que no tiene por qué, que ellos no consideran, cuando históricamente y legalmente tenemos motivos para estar en ello. Y esa unidad, esa implicación existe. Pasa, por favor. Antes hablaba de ese gran Marruecos que se pactó, de ese gran Sáhara, de esa gran posesión española o administración española en el norte de África. Esa mancha negra era, junto con el Sáhara y parte de Mauritania, todo lo que los jefes de aquellas tribus que no dependían del sultán para nada, o de los sultanes, que eran independientes, cedieron a España. Es importante tenerlo en cuenta y, bueno, porque nunca, como luego dirá incluso el Tribunal de la Haya en 1974, nunca la autoridad del sultán llegó hasta allí y ni mandó expediciones aparte de captura de esclavos, ni mandó un representante suyo a ejercer su autoridad, ni las tribus del sur reconocieron o pagaron pleitesía a aquellas. También quiero hacer notar de esa imagen lo que es la tremenda dimensión de lo que es el Sáhara, como lo conocimos en el año 75, que es prácticamente como de la frontera francesa a Huelva, es media España, es España, vamos, en longitud, son unas dimensiones tremendas. Y desde luego, claro, condicionan nuestras Islas Canarias, la distancia entre Tarfaya, que es el punto más próximo en la parte norte del protectorado español, del protectorado del Sáhara español, a Lanzarote son 100 kilómetros, apenas hay distancia. Pasa. Hay que tener en cuenta también, más adelante, que, pues, por ejemplo, Ibni fue una cesión de por vida, a perpetuidad, del sultán marroquí en 1860, con la guerra de Prin, aquella, a perpetuidad, o sea, fue una cesión, después de perder aquella guerra, pagó una compensación en metálico y una cesión a perpetuidad en un tratado que era Ibni. Bueno, esa paz de 1860 y esa compensación económica tiene una parte muy curiosa que merece la pena destacar, que se montó en un barco mercante español, inglés, y convoyado por una fragata española fue a Gibraltar directamente. Gibraltar
se cobró aquello porque nos cobraba a nosotros nuestra deuda y estaba en Gibraltar, Inglaterra, estaba en el agua. Hay que tener presente esa presencia de, valga la redundancia, de Inglaterra en el norte de África. Prácticamente cuando ocupa Gibraltar, a la vez apoya el sitio de Ceuta. Durante el sitio de Ceuta, que duró una decena larga de años, estuvo apoyado por Inglaterra claramente, con artillería, con medios, con la presencia inglesa en ese norte de África es continua. No solo en Tánger lo heredó de la corona portuguesa, por esa jugar a deshacer la Hispania, apoyó la independencia portuguesa y en pactos familiares recibió en una ocasión Tánger, que tuvo que abandonar, pero la ambición que decía antes, la presión del oeste hacia el Mediterráneo se manifestó en muchas ocasiones. ¿Es importante eso? Sí, sí. Y a continuación, además de otras que tenemos más presentes, otras actuaciones, otras, la guerra de África de nuestros abuelos, que tantas, el desastre de Anual, tantas connotaciones tiene, saltando por ellas, pero hay que tenerlas presentes, saltando por ellas, el desembarco norteamericano, que cuando se vuelca en la Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial, es precisamente en las costas de lo que es Marruecos actualmente. Y desde entonces hay esa toma de relevo que existe entre Estados Unidos e Inglaterra, se plasma claramente. Dijo Hassan II en algún libro que escribió que el presidente de Estados Unidos le dijo en aquella, él era niño, pero estaba con su padre y tal, que Marruecos sería independiente en 10 años. Y de hecho, la mano americana ha estado muy presente en ello. Prácticamente, y ya saltamos al año 56, 57, 58, cuando fuerzan los Estados Unidos la independencia de casi todas las naciones por mano de la ONU, que había que descolonizar, fuerzan a Francia primero a descolonizar Marruecos, lo hace y nos arrastra a nosotros. Ese Marruecos que sale unificado en 1956, inmediatamente empieza a suministrar población judía a Israel. Primero de contrabando, puesto que no, el recién nacido Estado de Israel no podía legalmente admitirla, y luego descaradamente y subvencionadamente, porque Marruecos tenía en aquellos años prácticamente casi 300.000 hebreos, por decirlo así. La mayor población judía en el norte de África era hebrea. Y prácticamente todos, a día de hoy, de aquellos casi 280.000, quedan 2.000, 3.000 en Marruecos, se han ido allá. Son puntos no solo históricos, como solo curiosos, que explican esas buenas relaciones entre Marruecos e Israel. Es de siempre. Buenas relaciones que hoy se plasman en alguna imagen de esas de abajo. En Israel hay cantidad de plazas y monumentos a Hassan II. Cosa llamativa, pero no tanto, porque desde siempre no solo facilitó la marcha de esos judíos a poblar el nuevo Estado de Israel, sino que facilitó muchísimo cuestiones de la lucha árabe-israelí, hasta el punto que la primera reunión de estados africanos se hizo en Rabat y fue espiada por el Mossad con la autorización de Marruecos. Marruecos
participó un poco por disimular también en aquellas guerras de Yom Kippur y demás, pero de hecho trasciende que bajo cuerda Marruecos está trabajando con Israel siempre. El Mossad tiene oficinas en Israel, el Mossad ayuda a Marruecos en su lucha con Argelia, porque Marruecos es otro punto a tener en cuenta, no ha reconocido las fronteras coloniales nunca, cosa que va contra los principios de la Unión Africana, de la Organización para la Unidad Africana, para que no fuera África una merienda de negros. Se estableció como base que todas las naciones coloniales no cambiaran no lucharan por mover su frontera, salvo Marruecos. Marruecos a los 2 días tuvo una guerra muy fuerte con Argelia, en la que la mayor ayuda militar fue en medios de armamento y en entrenamiento de Israel. Ese es el contexto un poco histórico de Marruecos que hay que tener presente. No está solo, no es una locura de un rey, una dinastía alauí que le da por hacer locuras y le salen bien. No, siempre camina a favor de viento de Estados Unidos, de Inglaterra, de Francia, por supuesto, por ese orden. Y sin duda de Israel, como estamos viendo, eso no se suele decir, pero el influjo, el asentamiento, no solo de agentes secretos o de informaciones o de tratados, sino de económicos y de armamento de Israel en Marruecos es muy importante. Apoyaron, por supuesto, el que Marruecos se hiciera con el Sáhara, empezando por Estados Unidos, la Marcha Verde, esa jugada tan llamativa, se hace seguramente en el Instituto Tavistock. Los papeles se hizo en Londres en un instituto de estudios sociológicos pagado por Arabia Saudí y encargado por Estados Unidos. Ese movimiento que acabó dando la excusa perfecta para que España se retirara, surge de la mano de estos actores de segunda plano, pero que son los que de verdad mueven los hilos. Esa marcha verde, muchos dicen, ese enfoque de Marruecos contra España o para ocupar el Sáhara, que fue un movimiento interno para distraer su población y sus tensiones en un objetivo común externo que unificara y en vez de criticar y poner el dedo contra la monarquía, sirviera como un ungüento milagroso porque si en el año 75 la Marcha Verde da la excusa perfecta para que nos retiremos de España, para que traicionemos, 2 años antes, 3 años antes primero y 2 años antes, se producen 2 atentados muy graves contra la vida de Hassan II. En el primero estaban a punto en las 2 ocasiones estaban a punto de perder la vida. Los 2 son militares, son movimientos militares fuertes. En el primero atacan el Palacio de Verano durante una fiesta y hay un centenar de muertos y el doble o triple de heridos, y se salvó de milagro porque de alguna forma, aparte de su buen hacer, los asaltantes que iban a sangre y fuego, el general que dirigía aquel golpe quería de alguna forma que no fuera con la muerte, sino con renuncia del rey. Pero sus hombres ejecutores, los tenientes coroneles y demás, sí querían. Total, hubo unas rencillas entre ellos, unas rencillas de los que murieron el general mayor de los marroquíes. En el primer atentado, como consecuencia del mismo, hubo
fusilamientos una vez que aborta por esas luchas intestinas entre los golpistas, importantes. Entre ellos, 4 de los 9 capitanes generales, jefes de región marroquíes, Hassan los fusila. Hassan los fusila, pero por televisión. O sea, estamos hablando de un régimen y de unas cuestiones muy importantes. Una nación que se ve forzada a esos golpes de Estado. Luego el segundo fue cuando volvía de sus vacaciones en Francia, en el palacio que tenía en Francia, su propia escolta aérea le trata de derribar y no lo derriba, entre otras cosas, porque por miedo esos aviones no tenían munición de guerra, solo tenían munición de prácticas. Y, bueno, entre la baraca, la suerte, sus maneras, consigue aterrizar. Las tensiones sociales en Marruecos eran tremendas, es verdad. El que la monarquía marroquí buscara el Sáhara como objetivo común para unificar a su pueblo es verdad. Pero, sin duda, es una verdad parcial. De siempre, Marruecos ha tenido la idea, algunos, del Gran Marruecos. Y ese Gran Marruecos es prácticamente el que tiene ahora, más Mauritania, más... pero no solo Marruecos. He dicho antes que Kissinger dijo en una conversación diplomática que está recogida en el resumen que hizo Argelia de aquella reunión entre el presidente argelino y el secretario de Estado Kissinger, que no querían que España estuviera. Y no querían, y así se hizo. Nos expulsaron del Sáhara, pero estas cuestiones nunca son tampoco como pan. No es simplemente que Estados Unidos, Francia, Inglaterra impulsen a su tentáculo Marruecos a impulsarlo, es que juegan en los dos bandos. Antes de que Marruecos mueva pieza, se ha producido la voladura de Carrero. Hace muchos años hablé yo aquí del magnicidio de Carrero Blanco, y está claramente relacionado. Si Carrero Blanco hubiera seguido vivo, esa marcha verde no se hubiera producido, porque no, la marcha verde traspasa la frontera geográfica porque está pactada y está recogido en documentos norteamericanos que pues, el embajador, hablando en documentos norteamericanos desclasificados, o sea, ya no es cuestión de que parece que alguien dijo. El príncipe traicionó en vida de Franco y tenía pactado con Estados Unidos, y lo consintió, el que esa marcha verde entrara sin oposición, incluso algunos de sus miembros tomaran el té en Ayun para hacerse la foto, y al cabo de un poco tiempo nosotros nos fuimos con una serie de artificios ilegales tremendos. O sea, se pacta los pactos de Madrid a 4 bandas: Marruecos, Mauritania, España, incluso la YEMAC, la autoridad local. Todo eso se hace por encima de nuestra legislación, sin publicarlo en el diario oficial, en contra de las palabras públicas del príncipe, ya como jefe de Estado en funciones, en Ayun, delante de los saharauis y de las autoridades militares y de todo. O sea, la traición es clara, aplastante, vergonzosa, y de unas responsabilidades que estamos sufriendo ahora. Y en contra, desde luego, ahora que veo, levantando un poco la cabeza, de la voluntad del jefe del Estado hasta aquellos momentos. Hay quien dice que no es verdad que Franco quisiera la guerra, no quisiera la negra, si declaró la guerra, que parece ser que sí, en el último Consejo de Ministros en el que estuvo, pero hay cuestiones tan claras como que aquel año salieron 3 promociones en lugar de una de las academias militares. La máquina militar estaba produciendo no solo municiones, no se sabe cuántas, sino estaba sacando mandos para esa guerra que se preveía. Bueno, pues con esa traición, con esa traición enorme, descarada, contra la legalidad nacional, contra la legalidad internacional, contra los intereses españoles en la zona, contra
los nativos en el Sáhara contra los intereses, las propiedades españolas en la zona, que al final se entregaron manos a obra. Y no solo eso, y por acelerar un poco, pero creo que es bueno dar esa mirada antes de llegar al acto. Inmediatamente que nos retiramos del Sáhara, en enero, febrero del 76, nos expulsa Marruecos de las aguas canarias. Eso no se suele decir, pero nos expulsa por la cara y por la espalda. De todos los más de medio centenar de asaltos a barcos pesqueros, hundimientos, muertes y demás, que se ha echado oficialmente la culpa al Polisario, y el Polisario reconoce, ¿sí? Algunos barcos los embarrancó, las tripulaciones se las llevó a los campamentos de Tinduf, o sea, hay cosas claras, reconocidas, pero la mayoría de ellos seguramente fueron atentados de bandera falsa de Marruecos. Marruecos, que no solo hizo eso, sino que llegó a ametrallar un destructor nuestro, ametrallamiento de aviso, pero un Mirage, un avión suyo, le dio una pasada de aviso. O sea, la cosa es de unos extremos tremendos. Y nosotros, mientras, no solo le vendimos esa fragata, esa corbeta descubierta que mencionaba antes, sino muchos barcos, muchas armas, incluso artillería. En fin, colaboramos, España, aunque no lo sepamos, aunque no se diga, España traicionó la legalidad nacional, internacional, sus intereses, sus muertos, y colaboró encima con el enemigo. Dicho eso, por adelantar un poco a nuestra época, y si quieren luego, si queréis alguno, incidimos sobre esas cosas. Por supuesto perdimos los fosfatos, ya que sale eso, y no solo la pesca, sino todos los intereses nacionales. Y de aquellas maneras, incluso porque esos atentados, insisto, que se produjeron y que se ha echado la culpa al Polisario, seguramente la mayoría de ellos fueron marroquíes. Incluso la prensa de la época, sobre todo los canarios y tal, que ponían, bueno, canarios y no canarios, porque los pesqueros venían de Galicia y la mayoría de los muertos eran o gallegos o nubenses. Pero vamos, la prensa de Canarias sí se quejó en la época que no tragaban con la versión oficial de que fueran solo los saharauis los que echaban a pique los pesqueros. Pasa, por favor. Un punto también a tener en cuenta es la guerra en la República Árabe Saharaui. Como siempre, la perversión del lenguaje es continua, siempre se habla de Polisario, no, es que legalmente, reconocido por cerca de 90 estados, hay un estado más en las Naciones Unidas, que es la República Árabe Saharaui Democrática. Bueno, pues esa guerra entre el Reino de Marruecos y esa república duró 16 años. 16 años. Muy poquito hemos hablado de ello. En ella colaboramos vendiendo armamento y demás, como he dicho. Y al final terminó con por supuesto, con la eficacísima y enorme ayuda de Estados Unidos y sus aliados y de Israel. Israel suministró gran parte de las ideas, por decirlo así, el muro ese que atraviesa el Sáhara de casi 2.000 kilómetros, porque son varios, fueron haciendo muros consecutivos y uno final que pasa, pues eso, las dimensiones son como de la frontera francesa o de Barcelona, del norte de Barcelona hasta la frontera portuguesa en Huelva. Tremendo. Esos 16 años, los primeros, estuvo Marruecos a punto de perder la guerra frente a esa pequeñísima población saharaui, porque son gente guerrera, se jugaban el ser, les habían echado la sangre y fuego de sus territorios. Cuando entra Marruecos ocupa los cuarteles que vamos dejando, pero a la vez va masacrando, en la práctica, amedrentando, matando a los saharauis. De forma que
tienen que huir la mayoría, los que pueden, a Tinduf, al extremo desierto. Bueno, esa gente motivada estuvieron a punto durante muchos años, con guerra de guerrillas, de movimiento, de matar a Marruecos, pero claro, el peso de la economía y del armamento y esas obras y ese dinero ingente que insuflaron a Marruecos lo detuvo. Pero 16 años, Estado independiente, reconocido por la Organización de Estados Americanos, la Organización para la Unidad Africana, de la cual se salió Marruecos por esas cuestiones, porque cuando reconocieron la mayoría de los estados africanos al Sáhara, a la República Saharaui, Marruecos se sale. Bueno, a poco tiempo volvió, pero son dos estados, insisto. Normalmente en esa foto se ve en una reunión oficial que están los dos, ese señor que admitimos nosotros en Logroño en un hospital, que es jefe de Estado, y el otro señor que es el que nos manda emigrantes todos los días y nos quita la economía por todos los lados que puede. Creo que con eso da una pincelada, paso por favor. Y eso sí, en algún momento alguno quiere volver sobre el tema, podemos hacerlo. Una pincelada que también he tocado antes de lo que es la actualidad el reino marroquí. Es un reino donde el jefe del Estado es, como en Inglaterra, es el jefe de la Iglesia, pero no solo de la Iglesia local, en gran medida es una especie de papa, es el emir de los creyentes, el título oficial es el emir de los creyentes, y eso llega hasta donde haya creyentes musulmanes. Como se ve, va bajo palio o en silla gestatoria. Las ceremonias del besamano son besamano, no orían tierra en muchos sitios, lo cual no quita para que esas otras fotografías, cuando está en Francia de vacaciones, vestido de una forma un tanto más que informal, ¿no? Por supuesto, ese contraste existe entre esa autoridad religiosa suprema y esa moral que ya no tiene las 400 mujeres que tenía su padre y su abuelo, pero es un estado feudal. Un estado feudal maquillado, pero donde los decretos reales tienen poder por encima de los que producen las cámaras. Es un estado además donde, puesto que es autoridad religiosa y rey absoluto, tiene cosas peculiares como que ningún marroquí puede renunciar a su nacionalidad. Estos que vienen aquí y son ciudadanos españoles, porque son de segunda, deben obediencia al rey. Y saben además cómo se lo gasta, cómo lo gasta. No he dicho antes en los atentados, en el segundo atentado, en el que dirige el jefe máximo después del rey, el general Ukir. A Ukir lo matan delante del rey, posiblemente el rey también le pega el primer tiro, y a su familia estuvo durante 20 años en una cárcel secreta, mujer y niño. Eso a estos que tenían relaciones con medio mundo y al final su caso se supo. Pero la monarquía alauí se la gasta así. La monarquía alauí en el Sáhara, algún ministro de Marruecos ha escrito, ha dicho, que han arrojado saharauis desde helicópteros al mar o a la arena. O sea, es así de monarquía autoritaria. Pues es bueno saberlo porque desde esa autoridad religiosa suprema, ese boato de una treintena de palacios, alguno en Francia, y un nivel de vida bastante bajo. No quiere decir que no haya posibilidades, pero no hay esa clase media que debería haber. Y una tercera parte o más se considera pobre, y lo son. Además,
tienen una juventud, una tasa de nacimiento muy grande, con lo cual la producción de riqueza, que la hay, se queda en una pequeña élite próxima al rey, al almacén, y la gente no puede. Entonces, quería pintar esto porque se vea el tipo de Estado con el que somos tan complacientes en Europa y por supuesto en España, a este Estado que es de esta dictadura. Europa le trata con deferencia, la ONU le trata con deferencia, tan le trata con deferencia que tenía que haberse hecho un referéndum de autodeterminación o ceder el control del territorio a la ONU para que lo hiciera. Eso es lo que hizo Portugal con la isla de Timor. A mí me echáis de aquí, pero bueno, le pasó la autoridad a la ONU y se hizo un referéndum y al final Timor Oriental es independiente. Bueno, la ONU la trata con mantillas, la Unión Europea la trata con mantillas, es socio preferente junto con Israel y alguno más, incluido Colombia, de la OTAN. Ese es nuestro vecino del sur que nos invade y nos achica por todos los lados. Pasa. Hablaba antes de Ukir y de su familia y de la represión en el Sáhara, pues sigue estando, es que eso sigue pasando. Y lo mismo que hace 2 días nuestra policía ha detenido preventivamente, luego lo ha puesto en libertad a un ucraniano, a un bloguero italiano, porque le habían denunciado los ucranianos porque era prorruso, no sé qué. La policía española, el Estado español, los jueces españoles detienen y entregan a Marruecos a muchos disidentes saharauis, sabiendo, como saben, y hay causas en la Audiencia Nacional, de esos asesinatos y de esas cosas. Bueno, simplemente pasa. En la foto de arriba se ve a Ukir y a su segundo, que era Dilimi, el general Dilimi, que es el que invade el Sáhara y demás. Dilimi acabó también muerto, habiendo heredado del segundo puesto del Estado, acabó asesinado por el rey, vamos, por el Estado. Y algún detalle con relación a los flujos migratorios, esos supuestamente naturales, impulsados por la guerra, el hambre y demás. Nos venden que la mayoría vienen de Mauritania, de Nuadhibou, que está al lado de la Güera, está a 800 kilómetros al sur de Canarias. Eso es prácticamente imposible, y menos con esas pateras que nos ponen rebosando, o sea, 4 o 5 días en mar abierto, sin toldo para el agua, la lluvia, el sol, es imposible. De hecho, han trascendido pocas fotos, porque se cuidan muy mucho de que trasciendan, de los barcos nodriza, pero únicamente puede ser así. Desde luego de Tarfaya a Lanzarote, si pueden ir, pues a 100 kilómetros, pero claro, con la anuencia de su majestad marroquí, porque no en el Sáhara, en Marruecos no se mueve una pulga sin autoridad real. Y además esto, o sea, no solo por el movimiento de los blancos, tienen GPS, va volcando su posición en programas para control del tráfico aéreo, y se ve que muchos del tráfico naval, se ve que muchos llegan a 20 millas de Canarias, a dar la vuelta, supuestamente en ese momento sueltan las pateras, pero es que eso se ve. España, si quisiera, lo ve, no solo con matajaris y espías o informaciones diplomáticas. Tenemos aviones de reconocimiento marítimo, pero no solo los del Ejército del Aire o las fuerzas navales, que dicen que están solo para recoger los náufragos, dice el almirante jefe de la Armada. Esas locuras. Es que la Guardia Civil tiene también 2 aviones para búsqueda y salvamento de náufragos. Y en noticias de prensa se ve que hacen grandes vuelos hacia Mauritania para dejarles pasar, porque eso se ve. Y además tenemos pocos satélites, menos satélites de vigilancia que Marruecos. Marruecos tiene 2, nosotros solo tenemos 1, pero eso desde un satélite se ve.
Por cierto, el otro satélite de vigilancia que íbamos a poner se cayó. Se cayó, falló el cohete de lanzamiento marroquí casualmente y no lo pusimos. Bueno, el tema de las migraciones se veía también como nuestra propia prensa hace todo lo posible por desinformarnos y por engañarnos. Ese pobre morito que estaba nadando con unos... El espigón de Ceuta apenas puede pasarse a pie, y si es a nado son una piscina olímpica, 30, 50 metros. En cuanto a los grandes ataques económicos o la situación económica de Marruecos, ya hemos visto que Marruecos efectivamente es un estado tiránico, es un estado feudal, es un estado bastante pobre, pero no tanto. Está recibiendo grandes inversiones y el gran puerto de Tánger, sobre todo de mano inglesa, quieren hacer de mano inglesa también un paso por debajo del estrecho de Gibraltar, no por la parte que propuso España siempre, que es la parte de menos calado, sino desde Gibraltar. Tiene grandes granjas, fábricas solares, en gran parte hechas, y eólicas, en gran parte hechas por empresas españolas, Gamesa y demás. La pesca también, lo que decíamos de los frutos de las hortalizas, que o bien directamente pasan a la península y de ahí a Europa, o bien a lo que antes era Inglaterra, el mercado común. Las prospecciones petrolíferas estamos oyendo, y de gas estamos oyendo todos los días que todo el mundo, así como nosotros hemos puesto por ley la prohibición de perforar y buscar petróleo, que tiene mucho, nuestro vecino de al lado, justamente al lado, sí que lo saca, y si tiene vertidos nos va a llegar igual a nosotros que si los tuviéramos nosotros, y si produce energía eléctrica con carbón, pues va a crear CO2 igual que nosotros. Ese sinsentido pues, se produce también. Pero vamos, Marruecos cada vez va saliendo más de su retraso. No es un enemigo pequeño, ni siquiera en el plano económico. Incluso en el plano económico, una inyección importante que tiene es las remesas de dinero de sus emigrantes. Supuestamente hay 3 millones de emigrantes marroquíes en el mundo, en Europa. Puede que sean 5. Y la mitad de esos oficiales o extraoficiales están aquí en España, son unos cuantos. Bueno, pues las remesas de euros que mandan es uno de los ingresos económicos más saneados de su economía. Paso por encima de ello, pero en el año 75 España era prácticamente potencia nuclear. Si no se había hecho la bomba de fisión o la de fusión, no era por falta de conocimiento, sino por el impasse de aquella época, porque Franco ya dijo que no, pero se podía haber hecho. Habíamos hecho un par de satélites artificiales y teníamos lanzadores en potencia que se podían transformar en armas de superficie. Pasamos, si queréis, a eso. Y volviendo al tema militar. Marruecos tiene en la actualidad un servicio militar obligatorio para todos, hombres y mujeres. Lógicamente no llama a todos a la vez, pero están obligados por ley. Eso supone que le da posibilidades de tener unos 300.000 efectivos, como dicen, soldados en armas. Nosotros estamos en 120.000 supuestamente plantillas que no se cubren. O sea, nos triplican. Antes en carros hemos visto que nos superan en 6 o en 7 a 1. En vehículos blindados de caballería o de exploración podemos estar más o menos a la par, pero en transportes de oruga, en transportes de personal, pues estamos dando de baja a nuestro material por falta de dinero. También nos ganan del orden de 4 a 1. En artillería autopropulsada del orden de 5 a 1. En inferioridad clara en la mayoría de los campos.
He dicho antes que la aviación no es tan mala como nos pintan, incluso hay un modelo de F-16 que es tan bueno como puede ser nuestro Eurofighter, y posiblemente más actualizado en su radar y en su armamento. Está recibiendo aviones, helicópteros Apache de ataque que nosotros no tendremos, ni tendremos nunca. Parece ser que a sus fragata, una fragata como las nuestras, una fragata francesa, Fren, va a añadir 2 más 3, con lo cual serán 4 del tipo Fren, y tiene otras 4 menores entre francesas y holandesas. Tampoco es que sea Marruecos un don nadie. Y además tiene una experiencia de combate que no tenemos nosotros. Tiene experiencia de combate en el Sáhara, están en guerra desde hace 2 años. Invadió el sur de los límites hechos por la ONU en el alto el fuego de la guerra aquella de los 16 años. Ha estado en guerra en el Yemen de parte de Arabia Saudí. Tiene experiencia de combate y tiene también una población, ¿por qué no vamos a decirlo?, más fogueada y más austera, más obediente, incluso en el tema religioso. El marroquí, que nuestra juventud, nuestra sociedad, que es macedonista, no tenemos resortes de autoridad. En fin, en ese contexto nos presentamos. ¿En qué situación estamos? Pues yo creo muy mala, francamente muy mala. Hubo hace tiempo una portada de la revista Time que se veía a unos obreros quitando parte del mapa mundi, que era Canarias, el sur de España, Marruecos, Sáhara, desmontando, vendiendo la idea, la imagen, sin palabras, de ese cambio en el norte de África. Marruecos no está solo. Marruecos no está solo. Marruecos tiene, como hemos visto desde hace 2 años, el apoyo descarado de Estados Unidos por encima de la legalidad de Israel, que ya no es que seamos mal pensados o leamos en revistas raras donde pone que el Mossad... No, es que Marruecos no está solo. Está diplomáticamente muy apoyado, económicamente muy apoyado, y siempre yendo en la dirección que quieren Estados Unidos, Inglaterra, las potencias sajonas, pero también Francia, porque tiene sus intereses allí y saca partido, y además es un poco el gendarme delegado de los sajones para África, y de Arabia Saudí, de esas monarquías suníes que son tan proclives a Estados Unidos. Con lo cual, estamos en una situación muy peligrosa, porque ya estamos viendo que está consiguiendo, por la coacción o por la fuerza, el día que quiera, y más si estamos ahora enfocadas nuestras Fuerzas Armadas al Líbano, tenemos misiles en Turquía apoyando a Turquía contra Siria y contra Rusia. Tenemos nuestra división acorazada, que ya no es división, está disminuida y tal, pero vamos, está encargada para el segundo semestre, si la Unión Europea mandara tropas a Ucrania, iba a ir esa. Estamos absolutamente en inferioridad militar, en inferioridad moral en cuanto a voluntad de vencer, de luchar, y muy sometidos. ¿Por qué apoyan o pueden apoyar esas potencias? Pues está claro que España no es lo que es ahora. España es las Españas, que todavía sigue siendo. Hablamos en español, rezamos en español, poco más bien, pero tiene un potencial importantísimo, y entonces por ese potencial y por lo que ha sido, y por castigo lo que ha sido, y luego por medrar, por ampliar, no cabe duda que Estados Unidos, Inglaterra, Francia, las sociedades secretas, la ONU,
esa OTAN que nos mete en conflictos y no defiende Ceuta y Melilla porque no ha querido nunca, vamos, porque tenía claro desde siempre que eso se lo iba a entregar a Marruecos, les van a perder. Con lo cual estamos en una situación francamente difícil. ¿Qué se puede hacer? Bueno, un último apunte, ya que veo ese mapa. La única colonia que hay en Europa es Gibraltar. La única colonia que hay en África es el Sáhara, que supuestamente todavía, vamos, que oficialmente es nuestro. España es la potencia administradora, no ha podido quitarse esa responsabilidad. La única gran colonia que hay en América es Puerto Rico, también es casualidad. Abunda eso en esa inquina, esa persecución, ese tirar contra España. ¿Qué puede hacer España? Por cerrar, y ya me he alargado mucho. Pues hombre, primero ponerse en su sitio. Podría advertir, oye, no se pasa, si estos son las fronteras de la Unión Europea, usted no puede saltar aquí o le quito las ayudas, le cierro no sé qué. Ponerse en su sitio sin llegar a emplear métodos de disuasión mayor. Pero ¿por qué no? Ante un ataque, está todo inventado. Se puede decir, oiga, si usted me ataca, aunque sea disimuladamente, va a haber una represalia. Y no espere usted que sea en la misma proporción que lo ha hecho. O sea, no le voy a mandar por la valla 200 asturianos para... No. Vamos a atacar el Palacio Real. En fin, se puede hacer eso. Se puede ir a la ONU y decir, bueno, pues venga, esto no puede ser, vamos a reclamar por aquello de los derechos humanos de los saharauis, vamos a reclamar otra vez la potencia administradora y hacer el referéndum que no se ha hecho. Se pueden mover muchas. Entre ellas también, Marruecos hemos visto que no es un estado monolítico, tiene muchas facciones, o al menos la bereber y la árabe, muchas divisiones sociales, incluso religiosas, integristas y no integristas, se pueden y se deberían apoyar a malas. Incluso, vamos a cambiar de realidad, nuestros aliados no nos defienden en Ceuta y Melilla, no nos defienden en las fronteras de Ceuta, pues nos salimos o amagamos o decimos, oiga, o ustedes arreglan esto, o vayan ustedes pensando que nos podemos salir de la OTAN o de la Unión Europea o algo así, o reclamo mis tropas de no sé dónde. Pero claro, eso es pedir peras al olmo, eso es pedir un milagro. Más milagro todavía sería la solución si no cambiamos el sistema, si no somos conscientes del problema, que es un poco lo que yo he querido hacer con este libro, tanto la historia, sino fundamentar por qué esa inquina, por qué la posibilidad de que no sea casual el que Marruecos hace lo que hace. Desde luego, el problema, más que de los agresores, es interno nuestro. Con este sistema político, con esta actuación nacional, vamos al desastre. Y entonces, eso sí que es pedir un milagro, pero pasa por ahí. Si no hay un gobierno fuerte, si no hay un gobierno de otra forma, si no somos capaces de hacer ver a la gente el peligro que conlleva todo esto para que cambie, no solo por el Marruecos, o por la economía, o por las libertades, sino por todo ello. Pero esto es muy importante, porque seguramente mientras están nuestros soldados en el Líbano, en Ucrania, Marruecos aproveche y nos haga un invite con las bendiciones de su santidad la OTAN, de su santidad Estados Unidos, de su santidad la Unión Europea. Bueno, pues perdón por el largo rato que les he entretenido o les he aburrido. Muchas gracias, mi coronel. Ha sido magnífica la exposición, muy clara, al detalle. Y como siempre, agradecerle su presencia aquí, su colaboración. Además que se brindó usted directamente como voluntario a estar aquí entre nosotros. Y repito, ha sido magnífica su intervención y muchísimas gracias por colaborar con nosotros. Muchas gracias. Recordar que al final está el libro de Marruecos, España, Marruecos y el conflicto del Sáhara. El que quiera adquirirlo son 17 euros.
que quiera que se lo firme el coronel, lo hará así. Recordar que el viernes 13 de mayo a las 8, conferencia y presentación del libro Esclavos Blancos, el Islam y la conquista de Europa, por José Antonio Crespo Francés. Y recordar también, para iros preparando para el día 21 de mayo, el acto político, la manifestación y luego actuación musical a las 8 de la tarde desde la Glorieta de Bilbao hasta la plaza de Chamberí. Y allí en la plaza de Chamberí el acto político. Y nada más. Muchísimas gracias por vuestra presencia, por su presencia, y hasta el próximo viernes. Muchas gracias.